Hola, soy Rebecca, abogada con experiencia en derecho de familia, donde he trabajado durante más de 5 años. Actualmente trabajo en el Court of Protection. Viví 2 años en Perú, donde aprendí español y me conecté profundamente con la comunidad latinoamericana. En el verano de 2025 lancé una página web para ofrecer servicios a personas hispanohablantes, desde interpretación no registrada y traducción de documentos legales hasta apoyo en citas con clientes y un sistema de referir a otros abogados especializados. Creé este proyecto para compartir información y conocimiento con las comunidades latinoamericanas y de habla hispana, y para hacer que el acceso a la justicia sea un poco más fácil para todos. Espero que disfruten. Hoy, por el último episodio de mi podcast, tengo el placer de conversar con tres abogadas con mucha experiencia del estudio jurídico Kuyumjian y Williams, con sede en Buenos Aires. Patricia Kuyumjian de Williams cuenta con más de 30 años de trayectoria profesional y se especializa en Derecho Internacional de Familia, en particular en casos de sustracción y restitución internacional de menores, así como en procesos de relocalización. Además, es presidenta de AJUDEFA, una organización internacional enfocada en el derecho de familia. Victoria Granillo Ocampo posee una amplia experiencia y se dedica exclusivamente al derecho de familia. Se desempeñó como secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia y fue asesora legal de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional, Autoridad Central Argentina. Su especialidad es la restitución internacional de menores. Y por último, Isabel Músculo, quien también se desempeña en el área de Derecho de Familia, con estudios entre Buenos Aires y Chicago, Estados Unidos. Isabel trabajó 8 años en el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, órgano administrativo de la ciudad de Buenos Aires, siendo especialista en asuntos de niñez. Muchas gracias por estar aquí conmigo, por tomar el tiempo para hablar conmigo sobre un tema que creo que es muy importante, ¿no? El sistema jurídico en Argentina. Bueno, yo estoy consciente que en Argentina utilizan un sistema de derecho civil. ¿Qué códigos o estatus regulan el derecho de familia en Argentina? Gracias, Rebeca, por darnos este espacio. La verdad, es un honor para nosotras poder un poco compartir lo que es el derecho de familia en la Argentina. Nosotros tenemos un derecho de familia muy novedoso y moderno a partir de la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación en Ujú, agosto del 2015. Este nuevo código incorporó lineamientos de los tratados internacionales, haciendo mucho énfasis en los derechos humanos. ujú. Participaron más de 100 prestigiosos juristas en la elaboración del mismo, y a partir del código ya en la Argentina no hablamos del derecho de familia, sino que hablamos del derecho de las familias, porque la verdad es que este código involucra a todos los tipos de familias. También es muy interesante ver cómo el nuevo código no solamente trajo modificaciones muy fuertes de fondo, sino también de terminología, porque considera que la terminología también hace al fondo y a lo que vamos entendiendo que es el derecho de familia. Ujú, Lo que es muy importante para esta conversación es que este código incorpora todo un capítulo de normas de derecho internacional privado, y también establece normas procesales, con lo cual realmente a partir del año 2015 tenemos un nuevo derecho de las familias. Además del Código Civil y Comercial, también para regular el derecho de familia tenemos que tener muy presente todas las convenciones internacionales que están vigentes en la Argentina en relación a este tema, como es la Convención de 1980 sobre restitución internacional, la Convención de 1996 que acaba de entrar en vigencia el 1 de enero de este año, así que para nosotros es todo una novedad. Por supuesto, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de Belén sobre violencia de género,
la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, el Pacto de San José de Costa Rica. Todos estos tratados son muy importantes a la hora de regular el derecho de familia en la Argentina. Entonces parece que hay muchísimos, ¿no? No hay simplemente uno. Hay mucha, mucha legislación para tener en cuenta. Eso significa que el trabajo de ustedes es muy complicado, me parece. Yo te diría que más que complicado, es un trabajo que requiere mucha especialización. Mm, Eh, y además también no solamente es importante conocer los convenios y conocer la legislación, sino que es muy importante conocer la aplicación que se da en la Argentina y toda la jurisprudencia, porque nosotros tenemos jueces de familias muy especializados que son muy activos y muy proactivos en modificación de determinadas situaciones. Por ejemplo, para darte simplemente un ejemplo, sí, nuestro código no prevé la triple filiación, sin embargo, a nivel jurisprudencial tenemos numerosos fallos que han hecho lugar a la posibilidad de que un niño tenga tres progenitores. ok. Este es simplemente un ejemplo de cómo también es fundamental conocer la jurisprudencia Mm, para poder realmente dar un consejo completo sobre estas materias. ujú. Ok, bueno. Y entonces no hay uno no hay simplemente uno, pero en el convenio de la Haya, obviamente que ustedes tienen que seguir con esto, ¿no? O consideran los otros también al mismo tiempo. ¿Te estás refiriendo cuando hablamos de restitución, de casos de restitución Sí, internacional? sí, sí, sí. Bueno, en restitución internacional tenemos dos convenios. Tenemos el convenio interamericano, que Argentina es parte y que la relaciona con determinados países de Latinoamérica, y luego tenemos la Convención de La Haya de 1980. Ujú, Si hay nosotros tenemos un caso entre dos países que firmaron ambos convenios, hay que darle prioridad a la interamericana por sobre el convenio de La Haya. Pero básicamente tenemos estos dos convenios que hacen al contenido de fondo y el ujú, gran problema que tenemos es que no tenemos una normativa procesal que, eh, que se aplique en todo el país. Sí tenemos normas de derecho procesal o leyes procesales específicas para restitución internacional en algunas provincias, como por ejemplo Córdoba. No sé, Sí. Victoria, si te acuerdas de alguna otra provincia que los tenga. También, sí, también hay algunas provincias que han implementado acordadas de la Corte como una ujú, forma de regular el procedimiento, porque el convenio de la Haya del 80 no lo tiene, más allá de ese plazo de 6 semanas, que es un plazo ideal digamos al cual uno debe aspirar, pero no es obligatorio. La verdad es que no hay otro plazo en la Convención de la Haya. La Convención Interamericana que mencionó Patricia y que nos une en la región con muchos países, sí tiene algunas pautas, habla de un traslado para oponer excepciones de 8 días, habla de un plazo de 45 días para dictar sentencia, 60 para ejecutar, pero la Haya no tiene esto. Y entonces realmente sin una ley de procedimiento nos encontramos con serias demoras que atacan, digamos, a la esencia del convenio que busca ser un remedio urgente, ¿no? ujú. Con lo cual, esta ley de procedimiento que hemos tenido varios proyectos en el Congreso y algunos han perdido estado parlamentario, pero bueno, se sigue trabajando para llegar a esto, ayudaría muchísimo a reducir tiempos. Y en el mientras tanto ha sido la Corte Suprema de nuestro país, la Corte Suprema de la Nación Argentina, la que ha en el 2017 implementado un protocolo de actuación que es una Ujú. suerte, es soft law, por supuesto, es como una suerte de guía de buenas prácticas y que hace las veces de procedimiento en aquellas jurisdicciones, que son la mayoría, que no cuentan con esta ley porque no tenemos a nivel nacional. Ok, ¿y esto interamericana? ¿Eso es lo que se llama? Ujú. ¿Eso es en qué países? ¿Eso es solamente en Sudamérica, en otros países también? Es toda América Latina. Ah, ok, entonces están están refiriéndose cuando hay casos entre los países latinoamericanos. Claro, por ejemplo, Bolivia no es parte de la Convención de la Haya del 80, entonces entre Mm, Argentina y Bolivia se aplica la Convención Interamericana.
Otros casos como Brasil, Paraguay, Chile, que forman parte de ambos convenios, se debería, digamos, aplicar, como explicó Patricia, prioritariamente la interamericana porque es más reciente, digamos, es posterior en fecha a la Haya y es regional. Mm, A mm, veces en la práctica los países eligen aplicarle el convenio de la Haya del 80 porque es mundialmente más conocido, tienen como más agilizado el procedimiento y pueden perfectamente dejar de lado la interamericana para aplicar el convenio de la Haya, que en el fondo tiene los mismos objetivos y busca, por supuesto, tiene el mismo espíritu de ujú. la protección de los niños a nivel internacional ante estos temas de sustracción. Bueno, eso me parece muy interesante. No sabía de esto interamericana entre los países en Latinoamérica. Em, en los casos del convenio de la Haya, em, ¿ustedes me pueden explicar cuáles son las diferencias que lo ven entre Argentina y Inglaterra, por ejemplo? Yo creo que el punto más importante es los tiempos. Okay. Eh, Nuestra experiencia con Inglaterra, con el Reino Unido, ha sido que ellos sí intentan cumplir las 6 semanas y Mm, tienen un procedimiento eh, unificado con jurisdicción exclusiva, con jueces especializados en ese tema que le permiten llegar a ese objetivo. Nosotros acá en la Argentina, el mayor problema, el mayor desafío, la mayor dificultad y la razón por la cual estamos en el listado de non-compliance, de países que no mm, cumplen, no ujú, es porque no se ordenen las restituciones, porque en realidad nuestra Corte Suprema en la mayoría de los casos y tiene una jurisprudencia muy conteste en cuanto a ordenar restituciones, pero el problema es que tarda años en llegar muchas veces a esa resolución y después pasan años también para lograr la ejecución. ujú. Entonces, estábamos hablando entre nosotros tuvimos un caso ahora que estuvimos 6 años Wow, litigando. bastante Entonces, un tiempo. montón. Sí, en realidad en primera instancia fue un tema que llevó muy poco tiempo, en 2 meses pudo resolverse la restitución. La Cámara, que es la segunda instancia, Mm, confirmó también en un tiempo brevísimo de un mes, y después entramos en la Corte de la Provincia de Buenos Aires. La pandemia de por medio llevó muchos mm, años, y para cuando llegó a la Corte de Nación, que en el fondo terminaron siendo 4 instancias, ya había pasado muchísimo tiempo, con lo cual ejecutar se volvió no solo un desafío, sino realmente un planteo en donde el niño había llegado con una edad y tenía mm. otra completamente diferente, donde realmente su opinión debía ser también considerada, ¿no? Sí, puedo imaginar eso, que el niño cambió en tanto tiempo para hacer una decisión. Em, entonces, ¿qué puede esperar alguien que enfrente un procedimiento de la Haya, del convenio de la Haya en Argentina? No solo la duración o el tiempo, pero más el proceso. La autoridad central de aplicación del convenio en Argentina es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuenta con una oficina de asistencia jurídica internacional que tiene un equipo específico de restitución de niños. Son funcionarios muy formados, que actúan rápidamente respetando los tiempos, ¿no? Urgentes que este instrumento requiere. No he visto estadísticas más recientes, pero en general son muchos más los casos de restitución de niños que de visitas internacionales que Mm, llegan a Argentina en el marco del convenio de la Haya del 80, diría un 70% contra un 30% aproximadamente. Y también son más los casos de Argentinas salientes en proporción que los entrantes, digamos, aquellos en los cuales, como me estás consultando, un país extranjero solicita la devolución de un niño que está en territorio argentino. ujú, Pero básicamente el pedido puede llegar a través de la autoridad central, es lo más común, y la autoridad central actúa en el marco del artículo 7 y demás previsiones del convenio de la Haya, en principio haciendo un análisis de viabilidad del pedido, instando a Interpol y a las autoridades policiales para confirmar la localización y poder dar intervención a un juzgado. Argentina no ha hecho reserva, como por ejemplo Estados Unidos, al tema de la representación jurídica. Por lo tanto, si bien no representa directamente, lo hace a través de la defensa pública.
con lo cual se derivan los casos, Ujú, dependiendo de la jurisdicción, a la defensoría competente del lugar donde esté el niño, y ahí se activa este proceso judicial. Por supuesto, también está previsto, el convenio mismo en su articulado lo prevé, la posibilidad de iniciar el pedido directamente ante la justicia argentina. Esa es una posibilidad, con Patricia en nuestra práctica lo hemos hecho, siempre dando aviso a la autoridad central porque hay cuestiones de cooperación que son importantes y son valiosas. ujú, Pero digamos que esa posibilidad el convenio se apoya sobre el andamiaje de cooperación que ofrecen las autoridades centrales, y podemos decir que Cancillería cumple con ese objetivo, incluso instando una mediación previa, una solución amistosa, como también lo exige el convenio, antes de judicializar. Y hay un porcentaje, por supuesto, de casos que se resuelven de manera voluntaria sin tener que incoar todo el procedimiento ujú. previsto judicialmente. Sí, Igual nosotros muchas veces, por razones de celeridad, cuando nos llega la consulta, si nos llega en forma directa, muchas veces lo iniciamos primero directamente ante los tribunales de familia del lugar donde se localiza al niño y luego Aviso, sí. comunicamos, le damos aviso a la autoridad central para que colabore con nosotros en ese proceso. sí, bueno, iba a preguntar qué profesionales están involucrados. Han mencionado Autoridad Central, Interpol, una mediadora, por ejemplo. ¿Hay otros que involucran en este proceso? En algunos casos, o sea, el proceso debería durar 6 semanas, no debería abrirse a prueba, pero en algunos casos cuando hay denuncias de violencia, hay veces que se abre a prueba y entonces también se involucran peritos, Ujú, evaluaciones psicológicas, evaluaciones socioambientales, y esto es también uno de los puntos que hace que los procesos se extiendan en el tiempo. ujú. Bueno, creo que han respondido a mi próxima pregunta, que es cómo coopera Argentina con las autoridades, em, porque me parece, bueno, han dicho que Argentina es un país moderno, o moderna, no, moderno, em, y tratan de terminar en un tiempo adecuado, pero a veces extienden más. Pero ¿cooperan bien con las autoridades de otros países o como en el extranjero? Sí, de pronto la cooperación puede ser un poco despareja, no es lo mismo tener un caso bueno, con Inglaterra y Gales que de pronto con algún país en América Latina que no tiene tantos recursos a nivel personal y a nivel económico, incluso para llevar adelante las tareas que el convenio prevé, ¿no? Entonces puede ser bastante variado. Argentina tiene muchísimos casos de América Latina, Ujú, un porcentaje muy grande, por ejemplo, con Paraguay, muchos casos con Brasil, con Chile, por un tema obviamente de cercanía y también porque se dan traslados de familias que buscan o tienen intereses en común en la región. Tenemos también, por supuesto, muchísimos casos con Europa. Y siempre depende mucho de la autoridad central o del país con el cual uno entre en contacto. ujú, Pero en sí las comunicaciones entre autoridades centrales se busca que sean fluidas, que sean informales, se trata de eliminar todo lo que son requisitos, además porque el propio convenio así lo prevé, por eso es que exime de legalizaciones y permite, digamos, el contacto y mucho más hoy en día con las comunicaciones y el desarrollo de la tecnología a través de WhatsApp, a través de mail, digamos, para que no se pierda tiempo que es tan valioso en la vida de estos niños, ¿no? mm, Estamos hablando de niños de chicos pequeños, el convenio se aplica hasta los 16 años, y la verdad es que una semana, un mes o un año en la vida de un niño no es lo mismo que en la vida de un adulto, con lo cual en ese sentido creo que las autoridades centrales siempre tienen que estar capacitándose para poder brindar una asistencia no solo eficiente, sino también pronta, ¿no? Y urgente. ujú, ujú, Sí, también es interesante saber
que tenemos 2 jueces de enlace en Argentina. Como es un país tan extenso, está dividido como en 2 partes, y la verdad es que cumplen una función muy, muy importante en todo lo que hace a la ejecución y a los procesos de restitución internacional. Y además, nuestro Código Civil y Comercial, en este capítulo que te mencioné al principio de Derecho Internacional Privado, prevé específicamente la posibilidad de las comunicaciones directas entre jueces. Y estamos viendo que en la etapa de ejecución, muchas veces a los jueces argentinos les quedan mucho más tranquilos, sobre todo cuando hay denuncias de violencia, poder hablar con el juez del lugar donde se va a restituir el niño para asegurarse que el juez de la residencia habitual va a tomar todas las medidas de protección necesarias para los casos en que eventualmente pudiera existir esta violencia, que muchas veces es utilizada como excepción del artículo 13b. Y eso suele pasar en los países latinoamericanos, que los jueces hablan entre uno, o más también en Europa. No, no, hablan con Europa. Ahora hubo un caso con Finlandia, por ejemplo, Argentina con Finlandia, que la jueza antes de ejecutar habló con la juez de Finlandia que se iba a ocupar, que era la jueza de la residencia habitual. Ujú. Hubo otro caso con Estados Unidos, que Sí. también hubo comunicaciones directas antes de que las niñas viajaran a Estados Unidos. Así que no, en realidad, esto es a partir del 2015, y es cuando el juez argentino, primero cuando el caso también está abierto en otro país y se sabe cuál es el juez que va a entender en el país eh, donde el niño es restituido, y se empiezan a través de los jueces de enlace, se hacen estas comunicaciones directas entre jueces. Bueno, eso parece que el trabajo sería más, no fácil, pero menos complicado si están hablando entre uno. Es que en realidad es una cooperación mucho más moderna, ¿no? Porque antes, tiempo atrás, que tenía una persona que tenía que pedir una cooperación a otro país, la vía del exhorto. La vía del exhorto, además de ser muy formal, lleva su tiempo, ¿no? Entonces, estos mecanismos nuevos de redes de jueces y comunicaciones judiciales directas propenden una cooperación mucho más activa, más inmediata, permite, digamos, una inmediatez que el exhorto no lo permite. Sí, sí, además las comunicaciones ahora se hacen por Zoom, por videollamadas, o sea que realmente las comunicaciones es lo que están permitiendo, y esto permite que, a pesar de la existencia, o a lo mejor de una denuncia de abuso o de una denuncia de violencia, si el juez argentino sabe que en el país de la residencia habitual va a haber un juez que se va a ocupar y va a dar todas las garantías de protección a ese niño y eventualmente al progenitor que va a volver con el niño, los procesos son mucho más fáciles de ejecutar. Sí, sí, bueno, es algo muy interesante. ¿Ustedes enfrentan dificultades, como han dicho que tienen muchos casos entre Latinoamérica? em, ¿Enfrentan dificultades con los países que no están parte del Convenio de la Haya, como dijeron Bolivia, creo? Ujú. Bueno, pero ahí tenemos la Interamericana, no es que no, o sea, con América Latina tenemos o la Convención de la Haya o la Interamericana. En Ujú, realidad, tenemos más problemas. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso con Qatar, que no era Firmante del convenio. que no era firmante del convenio. mm, Y el capítulo que habla de derecho internacional privado dice que si no se es parte en el convenio, igual el convenio se puede utilizar en forma analógica. ujú. Entonces, también lo que se discutió al tratar el tema este de la restitución de una niña a Qatar, que tuvimos en el estudio. Sí, Ujú, la jueza en ese caso aplicó de manera analógica las normas previstas para el convenio de la Haya del 80, a este caso haciéndolo un trámite sumarísimo con las características, digamos, que tendría un caso entre países no firmantes. En Argentina, bueno, no sé si se habrá tenido, digamos, relevancia a nivel internacional. Argentina firmó el convenio de la Haya del 80 en el año 91. El primer caso que llegó a la Corte Suprema fue un caso muy conocido, muy resonante en Argentina, que es el caso Oswald, es un caso con Canadá.
que se pudo resolver, y a partir de allí la Corte estableció, como comentó Patricia antes, una jurisprudencia muy uniforme, muy conteste con el espíritu del convenio y en respeto al convenio, pero también tuvimos un caso muy resonante en el 97, que en verdad fue entre Guatemala y Jordania, a partir del que no, al no existir un convenio y haber otras cuestiones también religiosas y de cultura diferentes, se trabajó desde la diplomacia, ¿no? Y los buenos oficios, y es el caso Arias Uriburu, donde... Sí, porque, perdón, la madre era argentina, pero en realidad los niños, la residencia habitual había sido Guatemala y el padre los había llevado a Jordania. Entonces en algún momento volvió a la Argentina y desde Argentina hizo, digamos, su lucha en pos de lograr este nuevo contacto con sus hijos, creando una fundación donde también durante un periodo que creo que hasta el día de hoy sigue vigente, Sí, continúa continúa ella colaborando y trabajando. trabajando en estos temas también. Bueno, gracias por compartir eso y todo hasta ahora. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan o cuáles son los, cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan? Mira, yo creo que los desafíos que enfrentamos, hablando específicamente de la convención o en general en el derecho de familia argentino. ¿Los dos? ¿Los dos? De la Convención de la La Haya. Convención de la Haya, básicamente, el gran desafío es cumplir con los plazos. Okay. Argentina está en falta, en una enorme falta, por no cumplir con los plazos de restitución. Y el segundo desafío es la aplicación de la excepción del artículo 13b. Cada vez vemos más denuncias de violencia que parecen denuncias hechas para defenderse de los procesos de restitución más que verdaderas situaciones de violencia, porque no ha habido denuncias en el país de la residencia habitual. Entonces, esto creo que hoy en día son como los dos grandes desafíos que se nos presentan aquí a la hora de aplicar el convenio de la Haya. Sí, y agregaría también, porque Argentina, por ejemplo, más allá de los tratados que tiene bilaterales y regionales, tenemos el protocolo de las leñas, Europreto, o sea, hay mucho instrumento de cooperación jurídica que Argentina ha suscrito. Y recientemente, como comentamos antes, se firmó, Argentina ratificó la Convención de la Haya en el 96. Somos parte de convenios de la Haya, creo que 8 o 9 convenios, entre los más relevantes apostilla, notificación, obtención de prueba, o sea, los instrumentos están. Entonces, creo que también el desafío es la implementación, la aplicación, el volver estos instrumentos existentes en verdaderas herramientas de cooperación, porque en definitiva estos convenios lo que buscan es generar puentes de cooperación entre distintos derechos, como por ejemplo entre Inglaterra y Argentina, que common law, civil law, o sea, entre distintas jurisdicciones, a veces también hasta en distintos idiomas, distintas culturas, y esos instrumentos de pronto están. Lo que hay, que el desafío también sería llevarlos a la práctica, y para ello, bueno, lograr una mejor difusión y capacitación para que los estados hagan buen uso de esas herramientas de cooperación con las cuales cuentan. Alinea bien con mis próximas preguntas, porque me gustaría hablar sobre cuando un progenitor vive en otro país y tienen una orden de la Argentina sobre las decisiones de responsabilidad parental, custodia o residencia. Yo, por ejemplo, he tenido un caso en que el cliente me preguntó qué puedo hacer porque Argentina no es parte del Convenio de la Haya, creo que 1996 o algo de manutención. Ahora sí, Ahora ahora sí. vamos a No, dejarla a sí, Isabel. sí, lo que te iba a comentar es que cuando el progenitor se encuentra en un país distinto del a donde se encuentra el niño, en principio la ley que se aplica es la ley de residencia habitual del niño, es decir, a donde está el niño, donde habita el niño. En cada caso concreto habrá que ver si entre esos dos países hay o acuerdos bilaterales o si son países firmantes de la Convención de la Haya del 80, o en este caso, como decís concretamente,
La Argentina en diciembre ya firmó este convenio de La Haya de cooperación y de responsabilidad parental concretamente, así que en este caso que decís, a partir del 1 de enero de este año ya no habría problema con Argentina en ese sentido. O sea, en principio ver si ambos países son firmantes y eso facilita mucho el proceso. Ujú. Pero antes habían muchos problemas, me imagino, porque, bueno, como dije, yo tenía un caso o un cliente que me preguntó qué puede hacer porque no había, em, Argentina no estaba parte de este convenio y tenía una orden de Argentina de manutención y no sabía qué hacer, si puede ejecutarlo en Inglaterra o tenía que ir a Argentina de nuevo o empezar algo de nuevo en Argentina para ejecutarlo. En realidad el tema, ¿no?, de alimentos justo es un tema que no está en el marco del convenio del 96. Alimentos, adopción, sucesiones, son materias excluidas de la convención Mm, del 96, pero no deja de ser un convenio muy ambicioso porque trata competencia, ley aplicable, medidas de protección, ejecución. Pero específicamente en materia de alimentos, Argentina no ha firmado la Convención de Alimentos del 2007 de La Haya, pero ah, sí es parte de la Convención de Nueva York de 1956, ujú, que nos conecta, digamos, con muchísimos países, no así, por ejemplo, con Estados Unidos, que no ha firmado todavía este convenio, em, y tenemos muchos casos con Estados Unidos, por eso lo menciono, pero sí la Convención de Nueva York, que es del 56, con lo cual tiene un mecanismo un poco más antiguo, tiene como autoridad de aplicación al Ministerio de Justicia en Argentina, y el Ministerio de Justicia hace propias, digamos, muchas de las previsiones de la Convención del 2007, aun mm, cuando no es vigente, modernizando de alguna forma esta cooperación, con lo cual, respecto de esta consulta de manutención, este convenio permitiría la ejecución, porque está previsto no solo para generar un acuerdo de alimentos, sino también para ejecutar un acuerdo ya existente. ujú. Dentro de esta cooperación que brinda el Ministerio de Justicia, se puede incluso localizar al deudor, se puede instar una vía de mediación previa, se puede, por supuesto, judicializar y colaborar en temas de determinación de filiación, de paternidad. Quizás el convenio ha quedado un poco antiguo hoy, para lo que hoy tenemos en cuanto a instrumentos de cooperación, pero en la práctica el Ministerio de Justicia brinda esta cooperación. Y si no, por supuesto, otra alternativa sería la vía del exequatur, ¿no?, el reconocimiento de una sentencia extranjera. Si fuera la inversa y hubiera que reconocer en Argentina esa orden extranjera, también estaría la vía del exequatur, artículos 517 y siguientes de nuestro Código Ujú, Procesal. Nosotros ujú. cuando recibimos así una consulta respecto a dónde iniciar procesos de ejecución de cuotas alimentarias, en general nuestra recomendación es o también para iniciar cuotas alimentarias, es ir al domicilio del demandante o del alimentante, Bueno, porque en este perdón. caso es más fácil la notificación, es más fácil la ejecución, ahí están los bienes. El actor, a pesar de que a lo mejor le resulta más complejo conseguir un abogado en el país del alimentante, después todo el Mm, proceso es mucho más ejecutivo, digamos. sí, bueno, en este caso fue un poco complicado porque el padre vive también aquí en Inglaterra y la mamá tiene child maintenance, manutención aquí en Sí. Inglaterra, pero la orden fue de Argentina hace 10 años y que faltó por todo ese tiempo y entonces quería, bueno, el dinero desde todo ese tiempo, pero Reactivo. está bastante complicado, ¿no? Oh, Rebeca, ¿te puedo hacer nada más que un comentario? Porque sí. desde que estamos hablando, digamos, del el foco, la importancia está en el niño, niña o adolescente, solo me gustaría hacer un breve comentario que la Argentina es bastante pionera en todo lo que son los derechos del niño y lo que, desde acá estamos hablando de los niños justamente, desde el 2000, la reforma del Código Civil del 2025, 2015, se incorporó lo que se llama el derecho del niño a ser oído, el derecho a ser oído. Es decir, que en todos los procedimientos en los que
están involucrados los niños, niñas y adolescentes, el juez tiene la obligación de citar al niño para escuchar su parecer, lo cual no quiere decir que tome una decisión únicamente en base a lo que el niño le menciona, pero la importancia de que el foco está puesto en el niño. Entonces, bueno, la Argentina ratificó el convenio de La Haya del 89, a raíz de ese convenio de La Haya, el cual fue ratificado por la Argentina. Desde el 2005 tenemos una ley integral de protección de derechos de niños en la Argentina y leyes nacionales en cada uno de los estados, en las cuales se prevé justamente eso, digamos, entre otras cuestiones, que el niño tiene que ser escuchado. Y hay Sí, una edad mínima, desde los 10 años, el juez tiene la obligación de citarlo y tener contacto directo con el niño para escucharlo, escuchar su parecer y demás. sí, claro, es casi lo mismo, ¿no? En este país también tienen que visitar el niño para tomar en cuenta lo que piensa, lo que quiere también. Es muy importante en esos También en los casos. casos de restitución y sustracción también, digamos, en la Argentina por lo menos se lo cita y se lo escucha, por Ujú. supuesto de acuerdo como al desarrollo personal de cada niño, capaz hay chicos que tienen 8 años y son muy desarrollados y también se los cita, pero a partir de los 10 años tiene la obligación el juez de escucharlo. Ujú. Igual nuestra experiencia es que en todos los casos de restitución internacional, la jueza llama al niño y lo conoce Toma personalmente. conocimiento Ah, de Aún, personal. verdad. En aún siendo, Argentina. sí, en Argentina, aún siendo muy, muy chiquitos. ¿Te acuerdas? Tuvimos un caso con Uruguay, donde era una nena de 2 años y el juez la hizo venir a la nena de 2 años, la conoció, tomó Sí. contacto, vio que estaba bien. Es como una obligación que tienen los jueces en Argentina de citar en todos los casos, sin importar la edad, en los casos de restitución internacional, conocer a los niños en forma personal. Sí, y en Mm, general también en consonancia con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Sí. Niño, que mencionaba Isa, que Argentina es parte también. Además, en la Argentina, quizás no lo comentamos al principio, siempre está el defensor de niños, niñas y adolescentes, que es parte obligatoria en todos los juicios donde un menor es parte también. ujú. Bueno, me parece que en Argentina tienen un rol más, quiero decir, involucrado, pero activa en los casos, los jueces en esos casos. Dinámica, Sí, digo. Dinámica. sí. Em, bueno, por último, me gustaría hablar sobre la Asociación Internacional de Juristas de Derecho de Familia, que Patricia, eres presidenta, ¿no? Así De es. esta organización. Me gustaría saber, estoy buscando mis preguntas, em, tu perspectiva sobre los desafíos actuales en el derecho de familia internacional. Como dijiste, soy presidenta de IJUDEFA. IJUDEFA es una asociación internacional de juristas de derecho de familia de habla hispana, o sea que lo que nos nuclea es el lenguaje español y está integrado no solamente por abogados, sino por abogados, jueces, académicos, o sea, distintos expertos en derecho de familia. Ujú. Tenemos más de 200 miembros de más de 25 países, no solamente de Latinoamérica y no solamente de habla hispana, sino que tenemos miembros de países de otros idiomas, pero el requisito es que puedan comprender y hablar el idioma español. Con respecto a los desafíos, son enormes la cantidad de desafíos que tenemos. Nosotros tenemos un congreso anual, ahora en junio la sede va a ser en Panamá, y Sí, los sí, paneles eso que lo vi. presentamos se ven cuáles son realmente los desafíos actuales del derecho de familia. Entendemos que los temas que realmente nos preocupan son todos los temas de las aplicaciones de los convenios internacionales en los distintos países, formar en esos convenios. Nos preocupa mucho el tema de la relocalización internacional de familias, Ujú. porque creemos que las dificultades que se están presentando en los distintos países en cuanto a los tiempos y pautas y el desconocimiento de la declaración de Washington. Washington tiene una declaración de pautas del 2010 sobre relocalización internacional y esta declaración es muy poco conocida a nivel mundial. Así que este también es otro de los desafíos
en cuanto a hacer conocer estas pautas para que haya más previsibilidad, porque creemos que la falta de previsibilidad y la falta de pautas conocidas en materia de relocalización son una de las razones por las cuales hay tantos traslados y retenciones ilícitas que generan luego los procesos de restitución internacional. Ujú. Por supuesto, otro de los temas que nos está preocupando un montón, nosotros en cada congreso tenemos reuniones también con los jueces del lugar donde tenemos el congreso. Hemos tenido reuniones en New York con jueces de New York, de Portugal, de México, de Argentina, y en todos nos han manifestado la grave preocupación que tienen con la obstrucción de los vínculos entre los progenitores por parte del progenitor que tiene a su cuidado los niños. Y esto se agrava cuando es a nivel internacional, porque si uno tiene un progenitor que vive en otro país y aquel que está con el niño impide o obstruye ese contacto, cada vez se hace más difícil la relación entre el niño y el progenitor de otro internacional, digamos. Y Sí. esto afecta directamente el interés de este niño. Como te decía entonces, ese es otro de los temas, el tema de las denuncias de violencia, o sea, sí estamos de acuerdo en que hay muchísima violencia que hay que proteger, violencia de género, pero también estamos muy preocupados por las falsas denuncias o las denuncias que llamamos instrumentales, o sea, las que tienen por objeto en realidad impedir una restitución internacional o impedir que el otro progenitor tenga contacto con los niños. Estas básicamente son los grandes desafíos, hay un montón más. Tenemos también desafíos a nivel patrimoniales con los prenups, a nivel de ejecución de cuotas alimentarias. La verdad es que son muchísimos en cada rama o cada especialidad del derecho de familia hay una dificultad y a nivel de derecho internacional es como que esto se aumenta, ¿no? Ujú. Esta- Y es, Bueno, toda la parte de Sí. filiación, gestación por subrogación, o lo que se llama maternidad subrogada, también es un tema que continuamente está presente en la consulta internacional y lo tenemos presente a nivel de AIJUDEFA. ujú, Van a estar sobre todos estos temas, también vamos a tener un panel sobre trust y fideicomisos. Vamos a tener un panel sobre el derecho sucesorio, el contacto, uno sobre vejez, sobre el régimen de comunicación con los abuelos. Exposición en redes y Sí. protección de la privacidad. Exactamente, el sharenting, cómo afectan las redes sociales el derecho de familia. ujú. También todos los años nosotros otorgamos el premio Marta Matera a la mejor monografía, que tiene un premio de 2.000 euros. Y este año el tema es el tema de cómo afectan las redes, las relaciones a los niños, niñas y adolescentes. Ujú. ¿Están con un proyecto de ley en este sentido en Inglaterra, puede ser? ¿En cuál es? Sobre, sobre la exposición, sobre el derecho, digamos, a tener celular y el acceso a la tecnología, creo que se estaba evaluando. La ¿Cómo? prohibición de los niños de tener acceso a determinadas pantallas para aquellos menores de 16 años, como ha en salido Australia. en Australia. Ahora hay un proyecto en España. Bueno, Es todo un esto tema, también son claro. temas que están. Y después otro tema que tratamos últimamente en todos los congresos es la inteligencia artificial y el Mm, impacto en el mundo de familia. sí, y sí, en este país sí hay mucha conversación sobre las redes sociales con los niños. em, y sí, es algo que está muy presente ahora en las noticias y todo. Creo que en todo el mundo. Sí. Em, También Carolina Madrín Pedreño me dijo que hay una seminario, algo en Londres también en diciembre, lo cual me gustaría ir y asistir.
Por supuesto te esperamos, Rebeca. Serás muy bienvenida. Gracias. Bueno, muchas gracias por el tiempo de hoy. No veo a Isabel muy bien en este momento, no está en el video. Sí, muchas gracias por compartir todo esto conmigo. Estoy muy agradecida por el tiempo y el espacio. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Rebeca, por la Rebeca. invitación. Gracias. Así llegamos al final de este episodio y también la última de esta increíble serie dedicada al derecho de familia internacional. Hoy tuve el honor de conversar con 3 abogadas de Argentina, quienes nos compartieron su experiencia, su perspectiva y sobre todo su pasión y conocimiento por el derecho y las personas a las que sirve. Han sido episodios llenos de aprendizaje, de intercambio y de conexiones humanas que cruzan fronteras. Quiero agradecer de todo corazón a cada invitado e invitada que formó parte de este recorrido y por supuesto a los que nos acompañaron en cada momento. Si te gustó esta serie, te invito a compartirla, dejar tus comentarios y seguirme para descubrir los próximos proyectos que ya estoy preparando. Mi Instagram es familia_resolve. Gracias por escuchar, por aprender y crecer conmigo. Yo soy Rebeca De Stefano y esto fue Legalmente Hablando con Rebeca. Gracias.